Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura, Pablo, al presentarse directamente como prisionero por el nombre del Señor, confiere una particular autoridad a su exhortación a vivir con dignidad la vocación cristiana. En virtud de esa vocación, todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo Jesús, y eso exige un nuevo modo de vida, más allá del alejamiento de todo sentimiento de animosidad, discordia, para no romper la unidad llevada a cabo por el Espíritu Santo. Es efectivamente el Espíritu Santo el que compagina el cuerpo místico de Cristo. Ahora bien, si los miembros se oponen entre ellos, ¿cómo podrá organizarse el cuerpo? La primera ley de la vida es, pues, la armonía, la paz, que es el indispensable cemento de la unidad. Se imponen, por consiguiente, motivos teológicos que impongan al cristiano la unidad espiritual con los hermanos. Todo en su vida ha de tener un carácter de sociabilidad y una dimensión comunitaria. Es único el cuerpo de la iglesia y está animado por un único espíritu. Suéltalo. Única es la esperanza de la salvación eterna a la que nos llama la fe en Cristo. Único es el Señor Jesús, que ha roto el muro de la división y de la enemistad y ha proporcionado a todos los mismos medios de salvación, la fe y el bautismo. Sin embargo, el motivo fundamental de esta unidad reside en la universal paternidad de Dios, que está presente en todo redimido con su acción y con su inhabitación mediante la gracia. La clara profesión de la fe trinitaria contenida en nuestro pasaje fundamenta el valor de los carismas, que enumerados, de ellos se describe también el fin hacia el cual deben converger en la economía del cuerpo místico de Cristo. Un fin eminentemente social, a saber, la edificación completa de este cuerpo, que se obtendrá cuando todos hayamos alcanzado la perfecta unidad de fe y de conocimiento amoroso de Cristo. De este modo, la perfección personal y colectiva expresará la medida en que alcancemos en plenitud la talla de Cristo. Este es el reto de cada cristiano, esta es nuestra tarea, ¿verdad? Ser igual a Cristo. Por eso precisamente, ¿verdad? En el Evangelio escuchamos la llamada a Mateo, este recaudador de impuestos. Cafarnaúm estaba situada en los confines del territorio de Herodes Antipa, con el de su hermano Filipo, sobre la arteria comercial que conducía de Damasco al Mediterráneo. Esto explica la presencia de numerosos
encargados de cobro de las tasas, la odiada clase de los publicanos en aquella zona. Toda la atención del texto está centrada en la plenitud de la respuesta de Mateo, presentado como Leví, hijo de Alfeo, en Marcos y Lucas, respecto a la llamada de Jesús y también en el tipo de gente que asiste al banquete. Tal vez de despedida que Mateo ofrece a sus ex colegas a fin de subrayar la seriedad de su opción. El hecho de ver a muchos publicanos y pecadores comiendo con Jesús y con sus discípulos escandaliza a los fariseos, porque en Oriente comer juntos significaba comunidad de vida y de sentimientos. Pero también, quizás también hoy para nosotros, los cristianos, el ver, ¿verdad?, a un sacerdote, a un religioso, a una religiosa que es amigo de pecadores, de pecadoras, ¿verdad?, puede escandalizarnos sin saber el fondo de la amistad. Al conversar con los publicanos y los pecadores, Jesús muestra que está en la línea de la misericordia y reprocha a los fariseos su legalismo, que los hace insensibles a las auténticas necesidades del Espíritu. Además, incapaces de comprender las auténticas medidas del prójimo. El problema de las comidas tomadas en común por cristianos de procedencia pagana y los de origen judío fue muy importante en la primera generación cristiana. Mateo, ya evangelista, quiere presentar una enseñanza de Cristo a su iglesia. El maestro, tanto de palabra como con el ejemplo, les ofrece una lección. Dios exige de nosotros, sobre todo, gestos de misericordia, más que actos cultuales. Qué hermoso sería que nuestros actos litúrgicos, la celebración de la Eucaristía, la celebración de la liturgia de las horas, la oración personal, las visitas al Santísimo, fueran acompañados siempre de una mentalidad y de un sentimiento de compasión, no de condenación. Jesús, al llamar a Mateo y sentarse a la mesa con los pecadores, aparece como aquel que ha realizado la voluntad de Dios. Y toda su misión de llamada misericordiosa a los pecadores a la salvación ha sido el cumplimiento de la palabra de Dios expresada en las Escrituras. Frente al Dios discriminador presentado por el culto de los judíos de estricta observancia, el Dios revelado por la palabra y por la acción de Jesús es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios que acoge a los perdidos y les ofrece una nueva posibilidad de rehacerse, hasta alcanzar, mediante su gracia, la perfecta unidad interior, que en la primera lectura es hasta que alcancemos en plenitud la talla, la medida de Cristo en nosotros. Pidámosle al Señor, por intercesión del Padre Pío, que nos conceda la gracia de estar verdaderamente dispuestos y disponibles a que Él venga a vivir y habitar en nosotros, como se hizo realidad el día de nuestro bautismo. Y que, siendo conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, podamos ser a la medida de Cristo. Pueda Cristo vivir en nosotros y nosotros llegar a la plenitud de vida siendo igual que Él.